Muchas personas tienen deudas con un prestamista. Esta es la peor deuda que una persona puede tener por la cantidad de intereses que tiene que pagar y por los métodos que utilizan los prestamistas para cobrar, que muchas veces recurren a la violencia y las amenazas. Esta es una persona que llegó a deberle a 9 prestamistas. Es desde México, puso en riesgo su negocio y nos cuenta su historia para que podamos aprender de ella aquí en Endeudados Anónimos. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Endeudados Anónimos. Nosotros acá leemos historias reales de personas que nos escriben contándonos su situación financiera, contándonos su crisis, su endeudamiento o si le estafaron o cualquier otro problema que hayan tenido con respecto al dinero o al manejo del dinero. Esas cartas le llegan a la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, una nicaragüense que tiene más de 10 años de experiencia y que conoce estos casos. En la mayoría de los casos ha tenido la oportunidad de intercambiar con estas personas y por supuesto buscarle una solución a sus problemas. Elaine, como siempre, me acompaña y es un gran gusto aprender de finanzas en cada programa con ella. Elaine, ¿qué tal? Hola Ricardo, contenta de estar aquí, de escuchar este nuevo testimonio. Creo que va a ser interesante porque combina 3 cosas. 2 de ellas las vemos constantemente, que obviamente es todo lo que tiene que ver con las deudas y cómo llegan y lo que nos generan. Lo segundo es que además son deudas con prestamistas, pero además lo que me parece bien interesante de este caso es que además está relacionado con empresa. Entonces la mayoría de las personas que se endeudan con prestamistas es más a un nivel personal y aquí vamos a ver involucrada también las finanzas de un negocio. Entonces creo que va a ser bien rico aprender de él. Sí, porque casi siempre la situación, o sea, nosotros nos enfocamos en el punto de vista personal, no siempre tocamos el tema de emprender, del emprendimiento de una persona que ha logrado salir adelante, de sacar su empresa y que de pronto por el endeudamiento pone en riesgo la seguridad o la salud de su empresa. Este es un caso clarísimo de eso. Entonces, esto es para que esto no está dirigido solamente a emprendedores, pues, o sea, esto está dirigido a cualquier persona que en algún momento ha necesitado algún tipo de dinero y ha recurrido a prestamistas. Yo creo que vamos a leer el caso, o sea, para entrar ya en materia, y lo que vamos a hacer entonces es, como siempre, analizarlo. Vamos a tratar de desmenuzar las aristas, de atacarlo por todos los ángulos posibles y encontrarle una solución, pero sobre todo aprender a no ponernos nunca, no llegar nunca a una situación como esta. Ela, no sé si quisieras vos leerlo. Con gusto. Dale. Hola, contaré mi historia lo más breve posible. Hace 4 años trabajaba en un negocio de planchado de ropa, donde tenía 8 años de experiencia. El padre de mi patrona falleció y ella decidió no continuar con el negocio, así que me lo traspasó. Sin embargo, no tenía nada ahorrado, por lo que comencé a pedir prestado para el traspaso, que ascendía a 40,000 pesos. No fue una sola persona quien me prestó, sino varias. Desde ese momento, las cosas empezaron mal, ya que no podía pagar tantas deudas y a la vez hacer frente a los gastos del local, como la renta, la luz y el sueldo de otra chica que trabajaba conmigo. Fue entonces cuando empezaron a llegar cobradores de tarjetas de préstamos, principalmente de origen colombiano. Los pagos diarios eran bajos, 60 pesos por cada 1,000, pero las deudas se acumulaban rápidamente. Llegué al punto de tener hasta 9 cobradores buscándome y cada vez las deudas aumentaban más. Algunos de ellos me exigían hasta 1,000 pesos diarios. Para evitar que me encontraran, tuve que cerrar el local en momentos determinados. Las amenazas se multiplicaron y la situación se volvió insoportable. Un día, uno de los cobradores llegó al local, cerró la puerta y me amenazó con prender fuego al negocio si no le pagaba. Por suerte, una vecina escuchó y tocó la puerta, lo que hizo que el cobrador se asustara y se fuera. Me vi obligada a cambiar de local, pero las deudas y las amenazas continuaban. Mi marido sabía muy poco de mi situación. Nunca le conté toda la verdad sobre todo lo que me estaba pasando. Hasta hoy no he podido salir de esta situación. Estoy enfrentando demandas por pagarés y los cobradores colombianos siguen buscándome. He llegado a pensar mucho en suicidarme, como muchas otras personas en situaciones similares.
la desesperación, la ansiedad, el miedo y la angustia son mis compañías diarias. La gente suele juzgar y preguntar cómo me metí en tantos problemas de dinero, pero lo irónico es que intentaba salir sin darme cuenta de que me estaba hundiendo aún más. Espero que mi historia sea leída y que nadie cometa el mismo error que yo. Les deseo suerte a todas. Sé que muchas han pasado por situaciones similares y espero que pronto podamos salir adelante sin cometer más errores. A mí me encanta, y no hablo del caso, me encanta cómo algunas personas son capaces de hacer un autoanálisis tan profundo y es increíble cómo, ellos piden ayuda, pero sí se siente como que están realmente en el camino correcto a la hora de encontrarle un enfoque a su problema. Esta frase me llamó muchísimo la atención. Dice, intentaba salir sin darme cuenta que me estaba hundiendo aún más. A ver, Elaine, vámonos, me gustaría empezar por ahí. O sea, ¿cómo puede una persona intentar salir de una deuda y a la vez hundirse más en el proceso? Y de hecho te voy a decir, lamentablemente es más común que pase eso a que pase lo contrario. Es decir, en el proceso de las personas de intentar salir de deudas, es mucho más común que con cada, y le vamos a decir estrategia entre comillas, pues que con cada paso que dan, que con cada decisión que toman, se están hundiendo más de lo que ellos creen que están saliendo, pues, o sea, de lo que se están salvando. Pero espérate. Y aquí entran en juego varios factores. Ajá. El primer factor que tenemos que recordar es que la mayoría en América Latina no tenemos educación financiera. Entonces, no entendemos muy bien cómo funcionan los préstamos, cómo funcionan los créditos, cómo funcionan las tasas de interés. No entendemos que aunque el monto suene chiquito, si yo le estoy pagando diario al final del mes y al final del año, es un montón de dinero. Lo segundo es que como la mayor parte de la población no está bancarizada, entonces no podemos acceder a préstamos que pueden ser más beneficiosos para nosotros, como los que del banco, que lo que el banco nos ofrece siempre va a tener la tasa de interés más baja. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar yo bancarizada, los créditos a los que puedo ir, pues son los informales, en este caso, por ejemplo, los prestamistas. Entonces, cuando combinamos el poco acceso al crédito que tengo y que es de muy mala calidad, con una alta tasa de interés y con mi desconocimiento de lo que significa esa tasa de interés, cuando lo único en lo que yo me fijo es que la tasa sea pequeña, pues obviamente estamos generando un problema gigante, una bomba que está a punto de explotar. Entonces, cuando las personas no pueden pagar, terminan yendo en un remolino. Imagínate un remolino, ¿verdad? Y que va hacia abajo, o sea, que te va hundiendo hacia el fondo del agua. Entonces, yéndome cada vez con prestamistas que son más informales, con tasas más altas, con montos que pueden parecer más pequeños, pero en realidad lo que yo estoy haciendo es creciendo mi bomba. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa también es que el enfoque no se sienta como que el problema es en buscarle una solución, sino el tipo de solución que se encuentra. Cuando nosotros hablamos del problema del endeudamiento similar al problema de las adicciones, nosotros siempre hacemos esta analogía porque uno a veces puede estar adicto a una sustancia y uno, en vez de salir de ella, uno puede hundirse más. O sea, realmente uno por la adicción, en el caso de las deudas puede estar endeudado y en vez de buscarle una solución, seguís consumiendo. Esto es una historia muy común, pero en este caso, esta persona está buscando salir, o sea, literal está con una pala intentando salir, o sea, impulsarse, pero sin querer está enterrándose más. Entonces, creo que al final es una cuestión de la solución adecuada para cada persona, pero como vos decís, no todos tenemos educación financiera, entonces, ¿cómo encontramos esa solución? O sea, ¿qué pudo hacer ella? O sea, ¿qué puerta debió tocar? ¿Qué libro debió leer? ¿Qué lugar en internet debió revisar? O sea, eso te quiero preguntar, pues, porque también uno tiene que pensar en las condiciones en las que estamos las personas. No sabemos ella, o sea, no sabemos qué tipo de educación tuvo, no sabemos qué acceso a la tecnología tiene. ¿Qué debió hacer ella? Mira, me quiero ir 50 pasos atrás, ¿verdad? Y veamos cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es que ella se empieza, o sea, toma un negocio
para el que no estaba lista, ni financieramente, ni en términos de conocimiento de cómo se maneja un negocio. Lo cual no quiere decir que entonces nunca pueda tener un negocio. Lo que quiere decir es, como estás diciendo, cómo me informo, cómo tomo mejores decisiones a raíz del conocimiento y del aprendizaje. Entonces, ella, por ejemplo, dice... el traspaso, me van a traspasar el local. Cuando yo escucho la palabra traspaso, me suena casi como que me pasaron esta taza de una mano a otro y ahora es mía. Me la dejaron. Pero en el momento en que ella dice, tengo que pagar 40,000 pesos, no te traspasaron, te están vendiendo un negocio. Y la palabra, Ricardo, las palabras son súper importantes. O sea, lo que nos estamos diciendo, porque es que el traspaso suena como que es un regalo. Pero en el momento en que hay dinero involucrado, no hay ningún regalo. Estás comprando algo que tenés que pagar. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver aquí? Tanto ella, que pudo haber visto, como para cualquier persona que esté pasando o que pueda pasar por una situación similar en el futuro. Número 1, con respecto a la compra misma, ¿de dónde saco yo el dinero? ¿Cómo voy a hacer para pagar? Y el prestamista nunca va a ser una buena opción para eso, porque el prestamista ya es un negocio redondísimo y las tasas son tan altas que no existe negocio en este mundo que te genere una tasa, y pues tal vez el narcotráfico, pero más allá de eso no existe una tasa de retorno tan alta como la que los prestamistas tienen. Entonces, aunque vos tengas un negocio súper poderoso y súper rentable, tu tasa de retorno, no voy a usar la palabra imposible, pero voy a decir difícilmente va a superar la tasa de interés que vos le tenés que pagar a un prestamista. Eso es punto número 1. Punto número 2, con respecto al negocio mismo, ¿cómo tomás una decisión de decir, voy a aceptar este traspaso, o voy a aceptar hacerme cargo de este negocio, o voy a aceptar comprar este negocio? ¿Qué cosas tenemos que evaluar? Entonces, ¿cuánto está generando el negocio para comenzar? O sea, vámonos hacia atrás, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuál es el flujo de caja que tiene? ¿Cuáles son las ventas que tiene cada mes? ¿Es un negocio cíclico o es un negocio en el que todos los meses son exactamente iguales? Y con respecto a esas ventas han venido creciendo. O sea, yo puedo ver cómo hace 3 años el negocio vendía X y hace 2 años vendía X más 20% y hace 1 año vendía X más 40%, o esas ventas han sido estáticas, porque eso sería un problema, ¿verdad? Porque te estás metiendo a un negocio que no ha estado creciendo. Y una vez que tenés eso claro, que cuánto está vendiendo, cuánta plata sale, porque al final uno no gana cuando vende, o sea, el negocio gana cuando retiene. Yo vendí, pero pago todos mis costos. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar los servicios básicos, tengo que pagar los insumos para la lavada y la planchada, tengo que pagar la planilla, ya menciona por ejemplo ahí que tiene otra persona, etc. Okay, una vez que yo pago todo eso, ¿cuánto realmente le queda al negocio? Okay, de eso que le queda al negocio, ahorita, a cómo está, yo voy a tener que pagar una parte adicional porque estoy pidiendo prestado para hacerme cargo de este negocio y que este negocio sea mío. Y una vez que barajo todas esas cosas, la pregunta es, ¿realmente este negocio es rentable? ¿Y esa rentabilidad es suficiente para mí? Para yo vivir, para yo comer de esto, para seguirle inyectando al negocio y que el negocio crezca. Entonces, sobre todo cuando hemos sido trabajadores de un negocio, y yo siempre digo, quien trabaja para un negocio y quien es dueño del negocio siempre van a ver las cosas muy diferentes, porque solo el que es dueño de un negocio está enterado realmente de todos los problemas que hay en el medio. El que trabaja y solamente recibe un pago cada mes, cada quincena o cada semana, puede ver el negocio como una cosa maravillosa, ¿verdad? Como una minita de oro que está ahí lista para multiplicarse, y probablemente si estuviera lista para multiplicarse, el dueño del negocio ya lo hubiera hecho. Entonces, cuando pensemos en que vamos a adquirir un negocio, comenzar un negocio, asociarnos con alguien para un negocio que ya existe, tenemos que evaluar realmente cómo está ese negocio y no solamente decir, ahora voy a tener mi propia empresa. Es que además, con lo que dijiste de que las palabras tienen peso por lo del traspaso, o sea, ella ha trabajado ahí no sé cuántos años, ella menciona desde hace 4 años, entonces claro, seguramente le gusta su trabajo y seguramente ve, o sea, el sueño de ese lugar a donde ella ha trabajado de pronto tiene la oportunidad de que sea de ella, entonces hablan de traspaso. Total. Y lo primero que uno piensa obviamente es, que esta es la gran oportunidad, o sea, entonces no lo estoy comprando, o sea, no me va a costar tanto, sino me lo van a traspasar por una cantidad simbólica.
no sabemos si ella ya hizo esa tarea o ese trabajo de revisar las cuentas, obviamente, pero claramente si la dueña anterior no quería continuar con el negocio, por algo era. Dice de que fue porque el propietario, o sea, el papá de esta de la que le cedió, de la que le vendió, había fallecido. Pues de pronto hay una razón emocional. Pues ya, a lo mejor el negocio está bien, pero yo no quiero saber porque emocionalmente me afecta. Y a lo mejor esa era la razón como para vendérselo a esta nueva persona. Pero perfectamente, o sea, lo primero que uno tiene que pensar es por qué alguien lo está vendiendo si el negocio le está yendo bien. Sí. Lo otro que dijiste sobre, acudir a un prestamista o a este tipo de préstamos para invertir en un negocio, no hay manera, o hay muy, muy pocas posibilidades de que al negocio le pueda ir tan bien como para que uno pueda pagar la tasa de intereses de un préstamo de prestamista. Eso era más o menos lo que entendí, ¿no? Así es. Te digo porque nosotros nunca, o sea, siempre aconsejamos en contra de acudir a un prestamista, pero yo creo que eso se multiplica como 100 veces si ese dinero es para un negocio, ¿no? O sea, esa advertencia es muchísimo más importante y más roja, más crítica si ese dinero lo van a usar para invertir en un negocio. Entonces, creo que ese también es el otro aprendizaje. Sí, y solamente para apoyarte ahí un poquito, siempre recordemos que cuando se trata de invertir y poner un negocio es uno de los tipos de inversión que hay, pero puede aplicar a cualquier otra inversión. Cuando hablamos de invertir siempre hay un riesgo de por medio, es decir, no existe inversión y no existe negocio que sea 100% garantizado. El riesgo es inminente. Si no hubiera riesgo no sería una inversión. Entonces lo que eso quiere decir es que cuando yo pongo el dinero a trabajar en X instrumento, en X vehículo, en X negocio, yo tengo la posibilidad de ganar y tengo la posibilidad de perder. Eso quiere decir que haya un riesgo. Pero cuando además estamos adquiriendo este negocio o estamos invirtiendo en X instrumento a través del crédito y no a través del dinero que, por ejemplo, yo tengo ahorrado durante años y lo voy a meter ahí, el riesgo es todavía mayor. ¿Por qué? Porque no es nada más la pérdida del dinero que voy a tener, es que tengo que pagar ese dinero que no era mío. Entonces lo podemos pensar como si yo voy a comprar un negocio y yo tengo el dinero y yo pierdo ese dinero, pues yo me quedo en cero. Pero si el dinero no era mío y yo fui a un banco o fui a una financiera o fui a un prestamista a prestar, yo no quedo en cero, yo quedo en negativo, porque ese dinero todavía lo tengo que pagar. Y no solo ese dinero, sino además ese dinero más todos los intereses que va generando en el camino. Ella dice que tiene 9 cobradores. O sea, eso quiere decir... Es un montón. Debe ser una locura. Digo, ¿cómo? A ver, digo, vos conocés estos casos. Digo, generalmente, ¿cómo llega uno a ese nivel? O sea, uno le pide a uno, no logra pagarle, después le pide a otro y así sucesivamente, o uno... Me encantó la analogía que utilizaste de estoy tratando de salir del hoyo, estás con una pala y estás cavando. Y pensé que lo que ibas a decir es que estabas cavando un hoyo para tapar otro, pero lo que dijiste fue, y que tenés toda la razón, estoy cavando, pero me estoy hundiendo. Pero entonces cuando llegas a tener 9 prestamistas, yo te aseguro que ella no comenzó con 9, es más, creo que en algún momento dice que creo que fueron 4 o 5, pero es lo que vos decís, o sea, imagínate que tenés que pagar estos 4 o 5 y que con las ventas del negocio no te da, o sea, no te da para cubrir los gastos del negocio, la planilla, pagarte un salario, vivir de eso, pagarle a los prestamistas. Entonces al siguiente mes o a los 2 meses venís con un prestamista, pedís un monto un poquito mayor para saldar eso y que te quede un poquito. Entonces la deuda, en lugar de irse achicando o incluso solamente de cambiar mano, pues para decir ya le pagué a este y ahora empiezo de cero con este, normalmente lo que hacemos es que la deuda se va haciendo más grande. Comienzo con un préstamo chiquito que cuando no lo puedo pagar pido un poquito más, pido un poquito más, pido un poquito más, y cuando le debo a más personas y a cada una de esas personas les debo más dinero de lo que comencé. Una de las cosas que yo siempre digo y que de pronto suena contraintuitivo, ¿verdad? Es que la peor razón para pedir un préstamo es porque no tenés dinero. Y yo sé que suena contraintuitivo porque lo que siempre hemos creído y lo que hemos aprendido y nos han enseñado es que el préstamo o el crédito es eso que viene cuando ya me quedé sin dinero. Para una persona que trabaja, eso quiere decir que el adelanto de salario o la tarjeta de crédito viene a entrar en juego cuando ya me acabé mi quincena. Y en el caso de los negocios igual, en el momento en que ya no puedo continuar operando, en que se me fue la liquidez, en que no estoy teniendo venta, entonces voy y pido prestado. ¿Cuál es el problema? Si no tengo dinero para pagar, para gastar, para comprar, no tengo dinero para abonar a ese préstamo. Entonces, el préstamo me ayuda una sola vez. Me ayuda en el momento en que yo lo recibo y lo uso. Cuando estamos hablando a título personal,
Quizás sea para salir de alguna emergencia, quizás sea para continuar consumiendo porque llevo un ritmo de vida demasiado elevado para el nivel de ingresos que tengo. Cuando se trata del negocio, puede ser que esté utilizando el dinero para salir de un hoyo, de un clavo momentáneo, de un problema de liquidez para poder pagar la planilla. Pero cuando ese dinero no es invertido, es decir, no es que estoy poniendo otro centro de planchado, no es que estoy invirtiendo en una, iba a decir cualquier cosa, en una super plancha mágica que me reduce el tiempo del planchado a la mitad y voy a poder duplicar mis clientes en el mismo tiempo. Si no estoy invirtiendo en eso, mi negocio me va a continuar generando lo mismo y ahora voy a tener la presión adicional de ir a ver cómo pagar. Ela, a ver, Ela, déjame tratar como de retarte un poco en tu comentario. Ajá. O sea, ¿y qué hay de también la aspiración? O sea, ¿qué hay del sueño que ella tiene de que más adelante, o de que al resistir, o sea, o al aguantar, al pedir más dinero, sea para que al negocio le vaya mejor? Tal vez no necesariamente por una super plancha o por un super cambio o por una inversión que realmente venga, sino por el hecho de que debe de continuar. Y te digo esto porque también uno de los consejos que más se les da a los emprendedores es aguantar. O sea, de que esto es una cuestión también de consistencia, de paciencia, de no creer de que los resultados van a venir inmediatos. Entonces, ¿qué hay también de esa otra cara de la moneda? Pues en la que vos también tenés que resistir y tenés que creer en tu negocio y continuarlo, porque más adelante vienen las ganancias, pues. Totalmente, estoy de acuerdo con vos, pero no podemos romantizarlo y creo que es que ahí es donde nos vamos del otro lado, ¿sabes? O sea, a ver, por un lado estoy de acuerdo en que ningún negocio te da a la primera, estoy de acuerdo en que de pronto nos va a tocar sufrirle un poquito, estoy de acuerdo en que hay que tener paciencia y que eventualmente el negocio te puede dar, pero también estoy de acuerdo en que eso solamente va a pasar si estamos haciendo cosas diferentes, si le estamos invirtiendo, y también creo que tenemos que estar conscientes de que la mayoría de los negocios eventualmente después de 5 años no nos van a dar y que tenemos que estar preparados para eso. Entonces, una cosa es que estemos haciendo cosas positivas, proactivas, que estemos aprendiendo, que estemos implementando, que estemos cambiando, que estemos innovando, que estemos invirtiendo, y que entonces ahí sí podemos decir, mira, al negocio le puede ir de manera diferente. Y te puedo dar un par de ejemplos con mi vida, con mi negocio, por ejemplo. Y otra es que nos traguemos y nos comamos todos estos consejos, y perdón, pero de verdad que son consejos vacíos que vemos un montón de veces en las redes sociales, de dale, vos podés aguantar, estar resistiendo y eventualmente va a llegar. Lamentablemente no sucede así, o sea, no sucede de la noche a la mañana y solamente porque estás esperando. Va a suceder eventualmente, no de la noche a la mañana, pero eventualmente si estamos cambiando y estamos haciendo cosas diferentes. Entonces, yo te voy a decir, en los últimos años he tenido un problema serio con tanto romanticismo con el que se ha tratado el tema del emprendimiento, porque suena como que cualquiera lo puede hacer y todos tenemos que ser dueños de nuestro tiempo y todos tenemos que ser emprendedores, y lamento decirlo, pero no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene que tener un negocio. Hay gente que es perfectamente feliz simplemente teniendo un trabajo de 8 a 5, trabajando para otro, ganando su salario tal cual está y ya, porque al final tener un negocio es rico, Ricardo, pero también es un montón de riesgo y es un montón de trabajo y un montón de estrés y ansiedad, y no todas las personas estamos hechas para eso. Creo que es un mensaje sumamente necesario el que acabas de dar, porque el romanticismo, y esto es parte de una tendencia que hay de romantizarlo todo, pues de la tendencia motivacional de creer que con un mensaje ya puedes representar todo lo que es tu motivación en la vida. Entonces hay un meme, no es un meme, pues hay un dibujo que se comparte bastante con respecto al emprendimiento, en el que hay unas personas que están cavando, buscando tesoro y están haciendo un agujero en el suelo. Entonces una de ellas se devuelve cuando le falta 1 centímetro para llegar hasta el tesoro. Entonces lo que te dicen es que tenés que seguir, pues que no pares. Pero eso omite e ignora la cantidad de personas que por pensar así siguieron adelante cuando debieron haber parado y cuando debieron haber dado marcha atrás. O sea, en negocios en los que no le fue bien, en los que al final no les iba a funcionar, en decisiones que no debieron tomar. Entonces no es como que este mensaje aplica a todo el mundo, no aplica a todos los casos, y la gente a veces lo toma muy literal. O sea, lo toma como que esto así es, porque suena bonito y porque en algunos casos es así. En algunos casos la persona tenía que haber impulsado un poquito más para llegar al éxito o para empezar a encontrar el éxito, porque además el éxito
la gente lo ve como que lo alcanzás y ya llegaste, pues, y te dieron el trofeo de éxito. El éxito realmente es un proceso constante. De nada Así te sirve es. Y se sigue construyendo siempre. Exacto, de nada te sirve tener una gran victoria si solo tuviste eso y después ya no hiciste nada más con ella. Así es. El éxito se mantiene, o sea, el éxito es una cosa constante y es mucho más parecido precisamente a una constante que a un pico. O sea, la gente cree realmente que el éxito debe ser como esta explosión de cosas en la vida que se te acumulan y que implican de que todo te fue bien. No, pero si al final lo que vos tenés que hacer es mantener eso a lo largo del tiempo. Y me parece súper necesario lo que vos dijiste sobre la motivación y sobre la importancia de ser realista. Ahora, hablando de ser realista y de ser transparente, ella dice que ella no le comentaba mucho al esposo de su situación. Sí. Sí. Muchas veces hemos hablado de las finanzas en el matrimonio y vos creo que el mensaje lo has dejado muy claro. Si al final uno está con alguien porque uno quiere tener apoyo, pues uno se quiere sentir apoyado, quiere recibir consejos, uno quiere una persona con la que pueda rebotar ideas, que a veces una persona que te pueda disuadir de tomar malas decisiones. Entonces, digo, sabemos de que ella debió compartir esto con el esposo, pero no está de más como venir y repetirlo y decir cuál es la consecuencia de no hacer esto. Sí, y a mí me llamó también la atención cuando decía mi esposo no sabe casi nada de esto porque sí, ya lo que está viviendo es un calvario, o sea, de verdad suena como un calvario y encima lo está viviendo sola y es innecesario, o sea, ser pareja, ser par, también es parte de eso, es acompañar, es estar para la otra persona y aunque suene bien cliché, pero en las buenas y en las malas y no nos dice qué es lo que hace el marido, de pronto el marido tiene otro negocio, de pronto el marido tiene un trabajo, tiene un salario, o sea, yo creo que si juntaran las dos cabezas y los dos dineros y los dos ingresos podrían salir más fácil del hoyo. A veces el simple hecho de poder compartir lo que está viviendo con alguien más te aclara la mente, ¿verdad? A veces como que hay como una nube que no nos permite ver con claridad dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y entonces cuáles son los pasos que tenemos que transitar para llegar ahí. Y cuando lo compartimos con alguien, no es que la otra persona nos venga y nos soluciona la vida, pero solamente el compartir y como, ya sabes, extraerlo de tu cerebro y ponerlo ahí o hacia el viento o en una hoja, pues si te gusta, por ejemplo, escribir en diario, hacer journaling, etcétera, o sea, se puede sentir diferente. Pero se llama, es tu pareja y está ahí para apoyarte. O sea, de pronto, en lugar de tener 9 acreedores, tal vez tiene 8 y después tiene 7. Y recordemos, o sea, ahorita probablemente ella le está dando un poquitito a cada uno y no logra salir de ninguno. Entonces, si logra enfocarse en uno y decir cuál es el más pequeño ahorita el que yo pueda salir ya, después ese monto que le daba a esa persona se lo puede dar a la segunda más pequeña hasta que vaya saliendo. Y esto lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Es el famoso método bola de nieve que lo que nos dice es enfoquémonos en la deuda más chiquitita. ¿Por qué? Porque la deuda pequeña es de la que más rápido va a salir y esa pequeña victoria que te da haber salido de la primera deuda te ayuda a continuar motivado o motivada para continuar saliendo de las demás, pero además financieramente al salir yo de la primera deuda que es la más chiquitita y por lo tanto la cuota es más pequeña, tengo también más dinero para continuar saliendo de las demás, es decir, cada vez que yo pago una deuda cuento con más dinero, que es el dinero que antes daba la cuota de esa primera deuda para ir saliendo de la segunda que es un poquito más grande que la primera. ¿Me explico? Y así sucesivamente hasta salir de deuda. Y así. Digo, exactamente. Suena sencillo, no lo es, no. Pero es mucho más sencillo que estar en la situación en la que esta muchacha está, pues que ha tenido que hasta que cambiar de local. Y lo otro que quisiera mencionar es probablemente no sea una persona bancarizada, ¿verdad? Como para poder ir al banco, hacer un solo préstamo, pagarle a todos esos prestamistas que la tasa deben de ser una locura, pero muchas microfinancieras, no financieras, microfinancieras existen en el mercado precisamente para negocios pequeños como el que ella tiene y están ahí para ayudar en esos casos. La tasa de interés no es igual a la del banco, es más alta, pero está lejos de ser la tasa de interés que le está pagando a los prestamistas. Entonces, de pronto, esa podría ser una solución para ella, acercarse a diversas microfinancieras. Hay muchas, además, que están destinadas para mujeres, en particular para mujeres que tienen negocios y tienen, por ejemplo, préstamos grupales y tal vez eso pueda ser una salida más fácil para ella de irle saldando a todos estos prestamistas. Ok. No, entendido. Y o sea,
Lo de las microfinancieras inclusive es una solución que a veces no tocamos, precisamente porque, digamos, es una salida, en este caso en particular, si son intereses grandes, o sea, lo ideal sería primero ir a la banca, pero digo, si ella acudió a estos prestamistas es muy probable que haya sido porque tal vez no hubiese podido conseguir el préstamo por otro lado. Aparte de esto, Ela, digo, no sé si hay algo más que se nos escape que te gustaría agregar. No, solamente recalcar que a pesar de que ya tiene el negocio y que lo ideal hubiera sido hacer un análisis del negocio antes de comprarlo, pues ahora ya lo tiene. Entonces, independientemente de los pasos o de decisiones que tome, sí es bueno que haga una pausa y que lo analice. ¿Cuánto está vendiendo? O sea, que se vaya todo el tiempo que tiene en el negocio por mes, cuánto ha vendido, qué es lo que más ha vendido, si los clientes son los mismos, si han crecido o si se han ido algunos, cuáles son los costos fijos y los gastos que tiene, planilla, renta, etcétera, etcétera, y hacer un buen análisis del tema de las deudas, obviamente, ¿verdad? O sea, la tablita que siempre recomendamos, a quién le debo, cuánto le debo en total, cuál es la cuota que me toca estar pagando, qué tasa de interés le pago y cuándo vence, es decir, cuántos meses o cuántos años faltan para eso. Juntar esa información para tener un panorama claro y decir, sí, el negocio me podría dar para esto, o el negocio ya me da para esto, pero tengo que organizar algunas cosas, o de plano, no hay manera. Pues, o sea, ya vi, por ejemplo, que lo que yo debo es 5 veces lo que el negocio genera. INRI, o sea, mejor busco cómo salir de este negocio y seguir pagando de otra manera. Digo, difícil llegar a esa decisión, pero, o sea, repito, esto es como, o sea, es precisamente para evitar que el problema sea grande. Hemos hablado ya de la aversión a la pérdida y de cómo a veces las personas, en aras de, como hemos invertido tanto en algo, no lo queremos abandonar, aunque eso signifique seguir perdiendo. Pues, los famosos costos hundidos. Eso es un ejemplo claro de un costo hundido. Exacto. Y es bueno que ella lo pueda ver de esa manera también, desde esa perspectiva. Les agradecemos a los que nos acompañaron en el video de hoy. Y recuerden, si tienen comentarios o si conocen historias similares, pueden dejarlos aquí en la parte, por supuesto, de los comentarios. Y estén pendientes siempre del próximo video de Endeudados Anónimos. Gracias por acompañarnos.